¿qué tal? Te presento. Mira, Vanessa Álvarez González, bueno, que además hemos podido ver que forma parte de otras organizaciones sociales. Actúa hoy como representante de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, que es un colectivo que nació a raíz, bueno, del primer encuentro de mujeres sobre género y energía celebrado en Bilbao en 2018, y algunos eventos organizados también anteriormente. Y digamos que surge de la necesidad, que no hemos hablado todavía, que detectaron pues diversas mujeres que trabajaban en este sector de la energía en denunciar pues los impactos diferenciados del actual modelo energético y además de la exclusión de las mujeres a la esfera del poder del sector energético. Así queremos visibilizar también pues, mujeres que están trabajando por una transición que sea energética, energética que sea justa y sostenible. Por ello nos vas a mostrar la importancia de plasmar la perspectiva de género también en el sector energético. Muchas gracias, Vanessa, y te doy paso. Muchas gracias a ti, Gloria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por invitarme a participar en esta jornada de cierre del proyecto Terrier, y a ti especialmente, Gloria, por todo el soporte y el acompañamiento. Y quería comentar una cosilla del compañero que ha participado anteriormente. Es que, bueno, yo soy asturiana, pero cuando me mudé de Asturias me fui a vivir a Méntrida. Entonces, bueno, pues es increíble lo que está pasando allí, y aunque lo conocía un poco de lejos, pues lo seguiremos muy de cerca y lo compartiremos desde la red también para ver si podemos pues ayudar en lo que podamos, ¿no? Pues y bueno, otro pequeño... como Vanessa. ¿Perdón? Te daremos de alta como socia. Venga, ya hablamos. Hablamos, sí. Y nada, otro pequeño apunte. Bueno, si en algún momento veis que desaparezco de vuestra visión, es que tengo una bebé de 2 meses y a lo mejor me reclama porque como nos hemos retrasado unos minutillos, pues igual la pobre me llama. Y nada, ya pasando un poco a materia para no entretenernos más de la cuenta, el título de mi intervención, que es hacia un nuevo modelo energético democrático, inclusivo y justo, la perspectiva de género en el sector energético, a mí me gustaría matizar que a nosotras nos gusta o preferimos hablar de ecofeminismo en vez de género, porque es ese punto de encuentro entre el feminismo y el ecologismo, ¿no? Que lucha contra todas las formas patriarcales de dominación, violencia y explotación, que al final son las que nos han conducido a la crisis sistémica y multidimensional en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Como bien dice la filósofa Alicia Puleo, no se trata de un simple feminismo ambiental, sino que el ecofeminismo va más allá de proponer un uso racional de los recursos naturales, que también, por otro lado, pues podría ser un propósito bien loable que tiene el feminismo ambiental, ¿no? Sino que el ecofeminismo implica una nueva visión empática hacia la naturaleza y que redefine al ser humano en clave feminista para avanzar hacia un futuro libre de toda dominación y que esté en armonía con los límites biofísicos del planeta, que parece que muchas veces pues, no los estamos teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, como se ha venido abordando a lo largo de toda la mañana, el modelo energético actual, fosilístico, pues es insostenible, está obsoleto, es muy contaminante y al final no deja de ser ecocida y terriblemente injusto. Este modelo, creado en esta sociedad globalizada e insisto, patriarcal, pues tiene grandes y graves impactos sociales y ecológicos que además, como decía Gloria, genera bueno, pues profundas desigualdades e impactos muy diferenciados entre hombres y mujeres, tanto en los países del sur como del norte global, que muchas veces nos referimos a los países del sur global y dejamos de lado que también en nuestros propios territorios están sucediendo estas cosas, incluso en nuestras propias organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de impactos diferenciados entre hombres y mujeres, hacemos referencia, por ejemplo, a la pobreza energética y a la necesidad de analizar, además, la feminización de esta pobreza, de esta y de otras. Según los datos del informe del ESF, las mujeres dedican el doble de horas, casi 2 diarias en concreto, a las tareas del hogar y a la familia, muy por encima de las que dedican los hombres, ¿no? Por lo que los cortes de suministro, el acceso insuficiente a los servicios básicos, la generación de deudas por facturas impagadas, pero también muchas veces impagables, pues afectan en mayor medida a quienes más viven ligadas al espacio privado, a los hogares, que son mayoritariamente las mujeres, las que cocinan, las que cuidan, las que pasan pues, más horas, ¿no? Dentro de las casas. Y además,
Aparte de todos estos impactos, con el COVID tengo un poco distorsionada la realidad temporal, pero creo que fue en 2019, si no me equivoco, salió un informe de SETEM sobre, que era la segunda parte de Consumimos Violencia, y se abordaba también precisamente la pobreza energética. Bueno, yo tuve la suerte de poder participar en esta elaboración, y ahí lo que vimos es que también los impactos afectan mucho también en lo que serían los cuerpos, ¿no? Los propios cuerpos de las mujeres, con una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, porque hace frío, una mayor incidencia de depresión y ansiedad ligada precisamente a la falta de suministros, vergüenza por no poder, ni siquiera invitar a alguien a que venga a tu casa porque no tienes las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Y luego, pues si ampliáramos un poco la mirada y fuéramos más allá al contexto global, pues estos impactos aún tienen una mayor intensidad en el sur. Los datos nos confirman este diagnóstico. De hecho, la pobreza está feminizada y según la Organización de Naciones Unidas, el 70% de las personas empobrecidas en el mundo son mujeres. La falta de acceso precisamente a las formas modernas de energía marca la vida de muchas de ellas, que supongo que entendemos y que nos viene la imagen a la cabeza de que tienen que dedicar largas jornadas y recorrer largas distancias para abastecer de agua y energía sus hogares, ¿no? Además, los impactos también son mayores en el caso de los desplazamientos forzados a consecuencia muchas veces de las actividades de las transnacionales en estos países del sur global, cuando, por dos lados, en dos sentidos, ¿no? Unas veces porque son ellas las que se ven forzadas a migrar y recae todo el peso de sostenimiento de sus familias, y otras muchas porque son ellas las que se quedan en los hogares pero sin ningún tipo de reconocimiento sobre la propiedad de esas viviendas, ¿no? o de esas tierras. Así que se ven en una situación de vulnerabilidad muy grande. Y bueno, sin perder un poco de vista esta ampliación de la mirada, me gustaría, y yo hago extensible a todas las mujeres que formamos parte de la red, mencionar cómo el poder corporativo actúa con total impunidad en los territorios tanto del sur global pero también del norte. Es verdad que aquí a lo mejor pues tenemos las herramientas, aunque muchas veces no sirven de nada, como ya también comentaba el compañero anteriormente, judiciales, para poder hacer frente a este poder de las corporaciones, pero en los territorios del sur, pues la manifestación en contra muchas veces supone la muerte, el asesinato, la violación de derechos humanos. Por ello, vemos necesaria la activación de mecanismos de control en los planes de internalización de las empresas, en este caso españolas, y que los planes económicos estén atravesados siempre por el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado español ha ratificado el convenio 169 de la OIT, por lo que precisamente reivindicamos la activación de mecanismos para que las empresas no vulneren los derechos humanos como hacen sistemáticamente, y por poner algunos ejemplos, ¿no? ACS en Guatemala, la zona de Alta Verapaz, o Iberdrola en Brasil, pero podríamos estar aquí toda la mañana hablando de vulneración de derechos y la impunidad que tienen estas corporaciones, que además muchas veces digamos que no aparecen sus nombres, sino que están detrás de filiales, de otras filiales, etcétera, ¿no? Y es más difícil llegar precisamente a los últimos responsables. Lo vimos con el asesinato de Berta Cáceres. Y bueno, pues tras estos breves apuntes y retomando un poco lo que decía al principio de la diagnosis de la situación actual, podemos precisamente hablar de una crisis sistémica multidimensional que engloba a la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora mismo, pero que además esta es una crisis sanitaria que no sabemos cuándo terminará, pero a la que le seguirán otras, ya sea por sucesivos virus o incluso esta pandemia silenciosa de la que se habla de los antibióticos, ¿no? Por la resistencia a los antibióticos y que vendrá de la mano de una bacteria. Pero también pues, hay una crisis social muy grande, económica, de los cuidados, muy ligada también a una crisis ética, a una polarización de la sociedad enorme, una crisis ecológica y de biodiversidad que no se suele mencionar mucho y nos encontramos ante esta extinción masiva, a una crisis climática y, por supuesto, a una crisis energética, que está ahora mismo
en la actualidad, ¿no? O sea, están todos los medios de comunicación, aunque de una forma muy sesgada y solo haciendo referencia al precio de la electricidad, sin ir más allá, ¿no? Sin atajar los problemas de raíz por los que estamos en esta crisis y que no dejan de ser precisamente la subida del precio del gas, pero también, bueno, pues que los recursos del planeta son finitos y seguimos viviendo muy por encima de las posibilidades que tiene el planeta para abastecer unas necesidades además que no se corresponden con la naturaleza humana, sino que están, bueno, pues un poco aumentadas por este sistema capitalista y consumista. Y bueno, pues parece como que de repente lo que estamos viendo, y a mí me hacía gracia porque en la pandemia siempre se decía que íbamos a salir mejores de esta, yo todavía no he visto eso, pero bueno, parece que de repente estamos reconociendo en lo cotidiano lo que los movimientos ecologistas llevan o llevamos anunciando desde hace décadas, ¿no? El modo de vida que conocemos y al que a veces yo creo que por miedo nos aferramos o por desconocimiento de alternativas nos conduce al colapso de la sociedad y probablemente, y no quiero ser muy pesimista, a la extinción de nuestra especie, además ligada a la extinción de muchas otras especies. En pleno confinamiento mundial, en abril del año pasado, cuando pensábamos que precisamente bueno, pues la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera iba a reducirse exponencialmente, pues vimos que no, ¿no? Que la concentración media de CO2 alcanzaba un nuevo récord histórico con las 416 partes por millón y que no ha dejado de subir durante todo este año y medio. Además, bueno, pues asistimos a macroincendios forestales en la Amazonía, en California, en Australia, también en Canarias, y este año continúan, aunque muy silenciados, porque nadie habla de ello, los incendios en Siberia. Por tanto, nos encontramos en una situación muy dramática, muy comprometida, en la que nos acercamos peligrosamente a los 1,5 grados centígrados de calentamiento global y bueno, que parece que las últimas estimaciones dicen que a finales de siglo llegaremos a los 2,7 grados. ¿Y por qué esta cifra, ¿no? Del 1,5? Es que si superamos este 1,5, pues ya puede que esté pasando, ¿no? Pero bueno, pues el ser humano no tendrá ningún tipo de control sobre los bucles de retroalimentación positiva, como lo que estamos viendo ahora mismo en bueno, pues los incendios forestales de Siberia, que hacen que emanen grandes cantidades de metano, que por tanto aumente la concentración de CO2 en la atmósfera, el calentamiento global, que además disminuye la superficie de superficie helada y por tanto disminuye el albedo y aumenta asimismo el calentamiento global. O sea, bueno, pues parece que nos acercamos peligrosamente a esa situación de no retorno, ¿no? Pero bueno, como decía, no quiero ser muy pesimista porque aún tenemos margen para poder hacer cosas como muchas voces vienen diciendo en las últimas décadas. Pero ya pasando al sector energético, pues este resulta, por tanto, estratégico para desarrollar un modelo social justo, ¿no? Por ese motivo, consideramos que debe regirse por criterios de justicia social, de equidad, de inclusión y participación y no circunscribirse a las leyes de un mercado oligopólico que, lejos de defender, además, el derecho a una vida digna de las personas usuarias, prioriza la maximización de sus propios beneficios. Lo acabamos de ver con los anuncios del oligopolio esta última semana, ¿no? Este carácter estratégico obliga precisamente a que el diseño, la finalidad y las prioridades del modelo energético sean definidas mediante una participación ciudadana efectiva y amplia. Como decía Gloria, nosotras como red surgimos en 2017 de una manera bastante informal, pero nos encontramos en febrero del 2018 en Bilbao en un encuentro al que asistimos más de 150 mujeres. Y asistimos a este encuentro porque veíamos que estábamos totalmente invisibilizadas, que nuestras voces no eran escuchadas y vimos allí que todas compartíamos la misma diagnosis, ¿no? De la situación y que además planteábamos pues la misma hoja de ruta hacia un modelo energético ecofeminista. Bueno, hemos tenido otros encuentros, pero trabajamos bastante en una especie de decálogo o unos principios de identidad que os quería comentar brevemente, porque si no me voy a pasar de hora. Así que así muy rápido, pues el primero de todos ellos, y además se ha repetido a lo largo de la mañana, es el acceso universal, ¿no? El acceso universal a la energía. Promover un modelo energético renovable, no de cualquier manera, o sea, siempre hablamos que las renovables, cuando hablamos de renovables le tenemos que poner el apellido, o sea, vale, sí,
energías renovables, pero que no supongan ni atenten contra los derechos humanos en otros territorios, pero tampoco pues, contra espacios naturales protegidos, contra la supervivencia de la biodiversidad local, etcétera, ¿no? Pero que este modelo energético renovable, que además sea justo, equitativo y que garantice unas condiciones de vida dignas, ¿no? Para todas las personas que habitamos el planeta. Además, defendemos una reducción de los impactos, una transición energética ambiciosa que permita limitar el incremento, como decía antes, de la temperatura del planeta a esos 1,5 grados centígrados y que en el corto plazo, el uso de la energía nuclear y de combustibles fósiles pues se limite muchísimo. Parece que nos han hecho un regalo, ¿no? Desde el oligopolio, hablando del cierre de las centrales nucleares, pero es un regalo envenenado. Es decir, estamos a favor del cierre de las nucleares, por supuestísimo, pero se tiene que hacer de una manera ordenada. No puede estar otra vez en manos del oligopolio ese cierre, como está en manos del oligopolio ese control. Luego, por otro lado, además, consideramos fundamental que se hable de todo el ciclo de vida de las diferentes tecnologías. Cuando decimos que las renovables no tienen impacto, pues no es cierto. Cualquier actividad humana tiene un impacto y tenemos que asumirlo. Y además asumir que hay algunas que tienen un impacto mayor y otras que lo tienen menor. Pero en una situación donde los materiales, los minerales están en continuo descenso, no podemos no tener esto en cuenta. Y no solamente estamos viendo que se habla de minerías en Bolivia, en Perú o en otros países del sur global como República Democrática de Congo, etcétera, sino que también lo estamos viviendo en nuestro propio país, ¿no? Por poner un ejemplo, en Salamanca con el uranio y cómo hay mucha gente luchando precisamente por formar parte de este proceso y que no sea otra gran empresa, otra transnacional, la que venga, haga un destrozo local y pues se lleve todos los beneficios económicos. En este caso, una empresa además australiana. Y, por tanto, eso, que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida y que se profundice en el reconocimiento de la ecodependencia en la que desarrollamos precisamente nuestras vidas. Los límites, como he dicho varias veces, biofísicos del planeta y los impactos que genera cada una de nuestras actividades. Además, consideramos fundamental que la generación de la energía sea distribuida, que también se ha comentado, y fomentar precisamente la autoproducción o el autoconsumo y el autoabastecimiento con fuentes renovables y locales, que apoyen esa soberanía energética y los modelos de generación puedan mejorar la eficiencia energética y un mayor equilibrio territorial. No entendemos, como decía el compañero anteriormente, pues que se ponga lejos de los territorios las fuentes de generación, lejos de donde va a haber un mayor consumo, ¿no? Se pongan las fuentes de generación y haya que hacer todo un entramado de transporte con las pérdidas asociadas que conlleva para consumir esa energía a decenas o cientos de kilómetros. No consideramos que no tiene ningún sentido. Por eso abogamos precisamente por la autoproducción y ya mencionaré más adelante, pero un claro ejemplo son las comunidades energéticas, ¿no? Como también decían desde Rubí Brilla, la movilidad consideramos que es fundamental. Tenemos que promover un urbanismo y una movilidad sostenibles e inclusivas y que se traduzcan en un menor consumo de energía y una mejora de la vida diaria de todas las personas. De nuevo, no tiene ningún sentido que nos tengamos que desplazar cientos o decenas de kilómetros para acudir a nuestros centros de trabajo porque, pues no está pensado el urbanismo ni la movilidad para atender a las personas que habitamos esos territorios y menos aún en las ciudades, ¿no? Además, nunca tienen una mirada feminista, están pensadas para los vehículos motorizados y nunca tienen en cuenta ni las necesidades de las personas, pero principalmente de quienes cuidan y de las niñas y niños. Son tremendamente hostiles las ciudades. Además, como red, pues queremos servir de plataforma de participación y encuentro para trabajar de modo colaborativo, con transparencia y en condiciones de horizontalidad, con otras iniciativas que hay o que vayan surgiendo y con las que compartamos estos objetivos, este decálogo también de transición ecológica y energética y que trabajen precisamente con perspectiva ecofeminista.
Es decir, no vamos a tejer redes pues con Iberdrola, ¿no? Pero creo que no es el caso en esta mañana. Luego también nos parece fundamental que exista una equidad de género. Precisamente lo que nos llevó a Bilbao fue la denuncia de la falta de equidad de género en la mesa de expertos que se planteó para elaborar una especie de, bueno, pues de ruta de transición energética y que encargó el gobierno anterior, el gobierno del PP, en la que no había ninguna mujer, eran 14 hombres. Y nosotras, bueno, pues de nuevo, ya no es que estuviéramos infrarrepresentadas, es que ni siquiera aparecíamos. Eso es lo que nos llevó a Bilbao, ¿no? Entonces consideramos que es fundamental denunciar estas inequidades, tanto en los impactos y en el uso de energía, como estas inequidades en la visibilización y en la participación de las decisiones que se toman, tanto en los órganos de gobierno como, bueno, pues como en organizaciones o en instituciones. Y además consideramos que es fundamental... Disculpa, te informo de que vamos ya un poquito mal de tiempo para que puedas... Vale, o sea, justo veo que llevo 20, sí, vale, 5 minutitos y acabo. Bueno, menos. Pues eso, que haya un fomento de la participación de las mujeres en estos foros de debate y sobre todo en los órganos de decisión y que además nosotras podamos participar y promover esta perspectiva ecofeminista en todas estas leyes que se hacen y en toda esta toma de decisiones. Y bueno, ya los últimos dos serían, por un lado, la visibilización de referentes, poner de manifiesto el liderazgo de mujeres en las distintas actividades de mitigación y adaptación al cambio climático en todo el mundo, el papel tan grande que hacen las defensoras de derechos humanos y también del territorio en muchas partes del planeta y que están totalmente invisibilizadas. Creo que solo tenemos en la cabeza a Berta Cáceres y por su asesinato, pero no sabemos del papel de ninguna más. Ser altavoz y recuerdo permanente de tantas voces que en el pasado fueron calladas, invisibilizadas o asesinadas y de grandes mujeres a las que la historia nos ha preocupado pues de mencionar y que han hecho... que ha hecho que nuestra sociedad avance. Es que me escuchan eco. Y por último, impulsar una cultura energética que empodera a las personas y que dé una visión transversal e integral de la energía en nuestras sociedades, ¿no? A través precisamente de la educación. Promover y contribuir a mejorar el conocimiento sobre la energía y su importancia en la sociedad como vector imprescindible para el desarrollo sostenible, que vemos que no está pasando. Precisamente esta semana lo que ha habido es una desinformación masiva con el precio, bueno, que solo, como decía antes, solo se habla del precio de la luz, pero no todo lo que implica y todo lo que hay detrás, y fomentar la incorporación también de las jóvenes a carreras STEAM, ¿no? Bueno, pues para intentar reducir la brecha en las carreras científicas y tecnológicas. Y bueno, ya por cerrar, consideramos que las transformaciones necesarias solo pueden darse atendiendo a los procesos políticos sociales vinculados al decrecimiento, a la agroecología, a la soberanía tanto alimentaria como energética, a los movimientos indigenistas, al buen vivir, a la economía feminista, a la economía social y solidaria, que bueno, aquí tenemos algunas organizaciones que forman parte de ella y nos parecen fundamental, a la universalización de la ética de los cuidados frente, bueno, pues a ese acaparamiento al que nos somete el sistema patriarcal a las mujeres, que parece que solo nosotras sabemos y podemos cuidar. Y bueno, consideramos que frente a la globalización neoliberal, social y ecológicamente devastadora, es necesario reconocer como valiosas las actitudes y conductas de empatía, ¿no? Y de cuidado atento que se deben enseñar desde la infancia para no vernos a nosotras haciendo estas tareas solas. Por todo lo que he expuesto anteriormente, pues las mujeres no queremos asumir el rol de víctima, o sea, ya está bien que solamente nos inviten para asumir ese rol como víctimas de pobreza energética, que es verdad que sufrimos en mayor medida, pero que también queremos desempeñar y ya desempeñamos un papel de agente de cambio hacia sociedades emancipadas. Y bueno, pues muchas estamos construyendo estas alternativas contrahegemónicas sustentadas por el ecofeminismo, y bueno, que consideramos fundamentales. Y solo una frase que me parece muy importante y nos lo recordó Lolita Chávez en el encuentro en Bilbao. Bueno, ella nos pidió el acuerpamiento de las resistencias feministas del mundo para recordarnos la responsabilidad que tenemos y que tienen nuestros gobiernos en la actuación de las empresas transnacionales en los territorios, como he dicho varias veces, ¿no? Pero bueno, es que me parece fundamental remarcarlo una y otra vez
porque la energía no es inocua. O sea, tiene efectos muy grandes y muy graves en otras partes del mundo, también en nuestros territorios y en el ámbito local, pero bueno, como ya hemos visto, en otros sitios supone la violación de derechos humanos que acaba en asesinato. Así que nada, pues muchas gracias a todas y todos por estos minutitos.